Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un cráneo de un tiranosaurio rex sobre un papel fabriano estilo sketch de 90 gramos. Así que rápidamente, como se puede observar en este momento, estamos trazando todo el esquema básico del dibujo del cráneo del tiranosaurio rex, que es relativamente bien alargado, aunque no tanto tampoco. Ahora estamos ubicando lo que son las cavidades que se ven ahí en lo que es su estructura ósea. Estamos ahora añadiendo lo que son los dientes, que siempre son referenciales al principio, no en detalle. De a poquito añadiendo los elementos que se pueden ver en toda la estructura del cráneo, que al principio se ven un poco extraños, pero ya después, conforme vamos agregando otras cosas, cobran mayor sentido. Así que no hay que complicarse tanto tampoco. Podemos ir corrigiendo, si pueden ver ahí en la mandíbula yo la corregí 2 veces, tal como se puede ver. Porque claro, ahí uno puede cometer errores y hasta en uno saber perfeccionarlos y que no queden tan mal. Aquí también, por ejemplo, hice los dientes muy grandes, después los perfeccioné también. Porque quedó algo extraño en la mandíbula, pero conforme uno va trabajando más el dibujo, se van corrigiendo todo este tipo de cosas. Aparte que el lápiz es una técnica excelente para ir corrigiendo a cada rato. Se puede borrar sin ningún problema. Estamos utilizando en todo momento un lápiz de la gama de los H, como casi siempre lo hago, ustedes lo saben, porque claro, es una hoja que tiene un gramaje bajo, pero el gramaje que tiene es de muy buena calidad, porque es un excelente papel. Entonces el problema que suele suceder es que agregamos, por ejemplo, un lápiz de la gama de los B y va a quedar el grafito muy esparcido en todo el dibujo. Entonces no es la idea. Ahora estamos añadiendo lo que son todos los elementos ya del cuello, o mejor dicho de la espina dorsal, que bajan, ¿cierto?, por el lado derecho. Estos son un poquito más complicados, hay que hacerlos más o menos lentos, nada más que eso. No tienen que empezar a hacerlos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué esta línea? No, ustedes simplemente, para no complicarse tanto, vayan viendo la imagen y vayan haciéndolo paso a paso y les va a quedar bien. Aunque igual es bueno cuestionarse algunas cosas, pero aquí yo les recomiendo que simplemente intenten replicar lo que se ve en la fotografía. Continuamos añadiendo estos elementos siempre con un lápiz de la gama de los H, como les digo. También vamos achurando en algunas zonas, por ejemplo en las cavidades, en zonas así. Y ahora, cuando ya tenemos todo el boceto ya bien completado, empezamos recién a trabajar lo que son, por ejemplo, elementos como los dientes. En este caso estoy utilizando un 4B para los dientes que están por detrás, o sea que se ven oscuros totalmente. Estamos utilizando un 4B porque es muy oscuro. Sí les recomiendo que lo afilen muy bien para que el grafito no se nos vaya por los lados, porque al tener un gramaje de muy buena calidad, se esparce al final por toda la hoja y queda muy sucio el dibujo y queda muy mal. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora estamos trabajando lo que son los dientes que están más aquí cercanos al primer plano, que obviamente no son tan oscuros, pero sí tienen cierta cantidad de sombra a sus costados y le dejamos alguna especie de brillo en el centro. De esta forma va a quedar el aspecto de volumen, se va a ver más tridimensional. Entonces yo les recomiendo que trabajen en base a esta técnica, es muy buena, muy efectiva. Ahí, por ejemplo, me excedí con lo que era un diente y no me había quedado bien la forma, no me convencía, y de hecho lo borré 2 veces para que quedase más o menos bien. Así que si ustedes se equivocan, incluso con un lápiz 4B, no importa, bórrenlo, o empiecen el dibujo de nuevo si así lo estiman, pero podemos corregir y no hay que desesperarse. Si esa es al final es como el secreto, no, por muchos errores que cometan, sigan adelante. Así que ahora estamos trabajando lo que son aquí las uniones de los dientes con lo que es obviamente el cráneo. También estamos trabajando otras zonas, ahí por ejemplo las fosas nasales, este tipo de elementos. También ahora corregimos y definimos de mejor manera lo que son los dientes de la zona inferior de la mandíbula. Así que los trabajamos al igual que los anteriores, dejando alguna especie de brillo en el centro. La idea, como les digo, es que se vea esa especie de relieve, que obviamente los dientes queda realmente muy bien, sí. Así que lo vamos trabajando así.
muy esquemáticamente, todo con el portamina 0,5 HB, si ustedes pueden ver. Realmente me acomoda mucho para este tipo de trabajos. Esta hoja no es lo mismo que trabajar con un papel como el que suelo utilizar normalmente. En esta les diría que es mucho más difícil, pero al final el dibujo tiene al final su recompensa, porque la calidad del dibujo queda muchísimo mejor, así que es simplemente distinto. Y bueno, vamos trabajando aquí lo que son estas cavidades, que en realidad vemos como lo que hay adentro del hueso, que se ve como más oscuro. Aquí también en la mandíbula superior y alrededor en realidad de los dientes se veían como espacios así como puntitos, que no sé qué cosas significarán, pero al final uno tiene que ir basándose en la imagen. Me hubiese encantado haber tenido un cráneo de un tiranosaurio rex en la vida real al frente mío para poder ir haciéndolo, pero ya que no tengo esa posibilidad, simplemente me basé en la imagen que encontré. Bueno, que habían muchas imágenes y encontré que esta estaba muy buena para hacerlo. Eso también es importante, la elección de la imagen o de las imágenes que ustedes van a utilizar como referencia. Anteriormente de este cráneo yo ya había dibujado la cabeza de un tiranosaurio rex, obviamente con carne encima. Entonces eso ya me había ayudado a entender más o menos la mecánica, cómo funcionaba, porque es muy importante y trascendental eso, o sea, que ustedes entiendan también lo que están dibujando. Siempre ayuda mucho. Aparte que igual soy fanático de los dinosaurios, así que realmente me encanta este tipo de dibujos. Y bueno, continuamos de esta forma con todo lo que es el cráneo. Si ustedes pueden ver, prácticamente no suelto el portamina 0,5 HB. En este dibujo solo les recomiendo igual los lápices B, pero o sea, les recomiendo solo utilizar lápices B en las zonas de oscuridad total. Por ejemplo, en esos oscuros que están los dientes detrás, que quedaron totalmente oscuros, en zonas así. No es lo que es el rellenado, por ejemplo, de los huesos, porque no queda bien, porque, como les digo, el gramaje no... O sea, como que se adhiere demasiado bien el grafito, entonces queda como si tuviese poros. No sé si me doy a entender, pero no queda una textura muy suave, queda con mucho ruido. Entonces, ruido es como el grano, de alguna forma, que se utiliza en fotografía, pero queda como puntitos en blanco porque no queda excelentemente bien uniformada la superficie. Entonces les recomiendo solo utilizar el lápiz B en zonas demasiado oscuras, y para, por ejemplo, lo que es el rellenado ya de los huesos, de la mandíbula, del cráneo en general, utilicen siempre lápices de la gama de los H, intentando no bajar más allá del 2H. Aquí yo apliqué también el lápices B y después me di cuenta que no estaba bien, que no quedaba como yo quería. Así que les recomiendo intentar no bajar del 2H. Y cuando ya utilizan un H ya se están acercando más a un lápiz blando, pero igual sigue siendo duro. Aún así se ve ya que empieza a marcarse estos puntitos en blanco. En cambio con los otros lápices no. Pero de ahí a utilizar un 2B, por ejemplo, un 3B, no, en absoluto. Por favor, no cometan ese error. Yo se los digo muy claramente para que ustedes no pasen en el fondo por esas circunstancias. Pero háganme caso, sé por qué se los digo. Y si no, bueno, hagan en realidad como lo harían normalmente el dibujo, y ahí se van a dar cuenta por qué les digo que no es recomendable. Al final uno igual termina equivocándose y tarde o temprano va a entender por qué no es recomendable en este caso utilizar lápices de la gama de los B fuera de las zonas de saturación oscura al máximo. Bueno, así que continuamos trabajando todo lo que es aquí el cráneo, ¿cierto? La estructura. Estamos trabajando con un lápiz de estos. Y bueno, en realidad no es tan complicado. Igual recuerden que esto se hace paso a paso. No hay que hacerlo rápidamente ni nada por el estilo. Así que la idea es simplemente disfrutar del proceso, no complicarse mucho. Fíjense bien que rellené lo que es el fondo con el lápiz, bueno, el portamina 0,5 HB, y
Después los difuminé con un papel higiénico y la superficie quedó totalmente uniformada porque, como les digo, el gramaje es bajo, 90 gramos, pero la textura que tiene es de una calidad suprema, o sea, es muy muy buena. Yo creo que con ese gramaje tan bajo, lograr que el papel se integre perfectamente con el lápiz o viceversa, es sin duda propia de un papel muy muy bueno. O sea, yo creo que no existe un papel, es imposible hacer algo mejor que esto, realmente es perfecto para este tipo de dibujos. No es que haya un material mejor que otro, sino que todo depende de lo que queremos conseguir. En este caso a mí me gustan los dibujos así y por eso lo utilizo. Pero por ejemplo, cuando hago dibujos mucho más detallados no me gusta utilizar este papel porque no permite tanto detalle, a menos de que ampliemos el formato y tamaño de la hoja, que obviamente eso ya escapa un poco a las posibilidades que tengo, porque tengo una croquera tamaño A4. Entonces realmente no me interesa comprar algo más grande, estoy súper bien con eso. También aquí en la zona inferior de la mandíbula utilicé un lápiz de la gama de los B en algunas partes y claro, ahí no me gustó el resultado y dije, oye, no, tengo que solo utilizar lápices H en lo que son los huesos, así que simplemente lo corregí. Pero claro, recuerden bien que estamos trabajando con un cráneo, con una calavera, entonces en este caso no es recomendable esos lápices, pero cuando trabajamos, por ejemplo, como cuando hice la cabeza del Tiranosaurio Rex, ahí sí utilicé lápices oscuros para el rellenado, para la carne, para los músculos, y ahí cambia todo. Pero aquí, si ustedes se ponen a ver, los huesos tienen una superficie muy dura y hay que intentar reflejar eso, y los lápices duros justamente son los que lo hacen a la perfección, no los B. Los B nos sirven mucho más para dar volumen, para dar mayor textura, pero en este caso necesitamos algo muy liso, muy duro, muy directo. Así que yo pienso que es totalmente recomendable solo utilizar lápices H, junto con el Portamina 0,5 HB, lógicamente, que es el lápiz favorito mío y el lápiz que mejor se complementa con el resto, tanto con lápices H así como con lápices B. Tal como se puede ver, vamos trabajando, vamos difuminando. Si a veces cometemos el error de aplicar un lápiz B y nos quedan estos poros, no se preocupen, utilicen un dedo y difuminen un poquito para que la superficie quede mejor adherida, y ahí les va a quedar perfecto. Así que básicamente el proceso se va repitiendo, y les diría que la clave de este dibujo es simplemente ver los elementos de su estructura ósea, o sea, encontrar los huesos, dónde están ubicados, hacerlos bien proporcionados cada uno de ellos. Al principio estamos hablando del boceto y después ya simplemente empezar a rellenar, y ahí les va a quedar excelente. Ya teniéndolos bien dibujados, el dibujo nos va a quedar posiblemente bien, siempre y cuando trabajemos en base al boceto que hicimos previamente. Ahora, comenzar a hacer este dibujo sin hacer un boceto, para mí es un suicidio. No sé si hay gente que haga algo así, pero creo que la forma... Bueno, si hay alguien que descubrió algún método para hacerlo sin boceto, sería alguien digno de admirar, porque es algo muy muy complicado. Pero sin duda yo les recomiendo que utilicen el boceto, es necesario. Quizás a algunos no les gusta porque es lento, porque es quizás aburrido, pero es muy muy importante. Un boceto bien trabajado ya tienes el 60% del dibujo, que te va a quedar bien. Porque si lo sombreas y le haces elementos que no quedan bien, por lo menos te va a quedar bien proporcionado. ¿Te das cuenta? Esa es la gracia. Así que ahora continuamos añadiendo un poquito de textura aquí en la mandíbula superior e inferior, con puntitos, algunas líneas que se veían, sin excederse tampoco. Simplemente voy guiándome en base a la imagen que utilicé como referencia. Y bueno, vamos añadiendo otras cosas, sombras, luces. Recuerden que obviamente no podemos hacer luces si no hemos hecho sombras previamente, o al revés, porque hay algunos que prefieren hacerlo al revés. Igualmente a mí me gusta trabajar en base a sombras e ir dejando espacios en blanco y ahí resaltar lo que son las luces. Encuentro que es mucho más fácil. Así que continuamos añadiendo aquí los elementos en la mandíbula superior e inferior, aquí justamente donde casi se unen.
¿cierto? En la zona ya casi en la zona trasera del cráneo, como se puede observar. Y aquí estamos trabajando lo que es la espina dorsal o la columna vertebral del tiranosaurio rex, que tiene estos huesitos bien singulares. Por ejemplo, este que estamos rellenando aquí, que se parece mucho a los típicos huesos que uno ve en ciencias cuando va al colegio o en estos ramos o asignaturas. Pero bueno, aquí también estamos sombreando justamente con un lápiz de la gama de los H. Y si el trazo nos queda muy oscuro, no me preocupo, porque después con el portamina 0,5 HB ya empiezo a añadirlo encima y el trazo queda perfecto. Así que vamos con calma, paso a paso. Bueno, en este dibujo creo que sí, demoré como 5 horas 40. Demoré bastante porque me costó mucho lograr la textura del hueso. De hecho, les diría que este es un dibujo bien complicado. Más allá de la dificultad técnica, hablando de la simetría, de eso no es mayor a lo que hago normalmente, pero sí la textura de los huesos es muy complicada porque es muy diferente a lo que hago normalmente. Así que les recomiendo que si lo van a hacer tengan todos los materiales a su disposición. Me refiero a lápices H para que les quede bien. Y si no, si tienen por ejemplo solo lápices D, bueno, podrían hacerlo quizás, pero no sé el resultado cómo les pueda quedar. Ojalá que bien, pero es un poco difícil. Así que aquí continuamos repitiendo el proceso una y otra vez. Básicamente es solo ojo, o sea, al ojo como dicen siempre. Ustedes tienen que ir viendo y claro, de repente ven una imagen y dicen, oye, pero a ver, está bien, pero no sé el resto. Oye, pero creo que esto está muy grande, esto está muy chueco. Y así van viendo básicamente, o sea, es pura impresión. Al final ustedes, que son los artistas y los autores de la obra, tienen que decidir cuándo, por ejemplo, finalizar la obra, cuándo añadir cosas, cuándo quitar otros elementos, cuándo corregir. Así que yo no puedo llegar y decirles, oye, no, arregle esto, no. Simplemente ustedes vayan viendo. Eso es como una madurez artística que tú vayas viendo y en el fondo sepas cuándo reaccionar frente a distintos escenarios o distintas circunstancias. Obviamente eso te lo da la práctica. Así que bueno, ahí ustedes tienen que ver. Por ejemplo, en este caso encontré que quedaba bien simplemente hacer el cráneo con la columna vertebral y no hacerle, por ejemplo, las manos. Que las del tiranosaurio rex son como muy famosas porque son muy pequeñas y todo el cuento, los brazos, pero pensé que en realidad no. Bueno, y habría quedado como muy al estilo Jurassic Park, como muy así. Y no era mi intención hacer ahora una referencia a Jurassic Park, en absoluto. Simplemente quería construir como este aspecto, porque claro, como ya había hecho al tiranosaurio rex antes, no era como, no sé, no era mi intención hacer algo en relación a alguna película, sino que simplemente hacer un cráneo parecido, porque tampoco es la misma posición, porque el otro tiranosaurio que hice estaba con la boca cerrada, este la tiene semiabierta. Entonces era simplemente ver la comparación. De hecho, después hice una comparación con Photoshop de los cráneos. De hecho, aquí al final del video se los voy a mostrar para que lo vean. Y quedó como muy interesante, me gustó mucho. Encontré que es muy buena técnica hacer, por ejemplo, un mismo elemento con carne, con piel, con músculos y todo eso. Y otro, obviamente, sin nada de elementos biológicos, que en ese caso serían vida, por ejemplo. Entonces lo hacemos muerto, obviamente, y queda realmente bien, me gusta mucho, sí. Así que bueno, gente, continuamos de esta forma, sombreando en algunas partes, sacando luces, ayudándonos en las zonas muy oscuras solo con el lápiz B, en el resto no. Así que con el portaminas como siempre. Aquí en este dibujo casi gasté una mina, sí creo que gasté una mina completa de portaminas, pero tampoco estaba nueva porque ya la había usado antes. Así que siempre es bueno que ustedes tengan muchas minas, son muy baratas, accesibles para todo el mundo.
Así que sin duda yo les diría que, bueno, si a ustedes les gusta el lápiz, o mejor dicho, el dibujo a lápiz de grafito, sí o sí cómprense un Portamina 0,5 HB. Es muy recomendable. Tampoco quiero decir que es indispensable, porque uno se adapta al final a su entorno o a lo que le tocó en el fondo vivir. Por ejemplo, a mí tuve la suerte, no sé, no sé cómo conocí este lápiz Portamina 0,5 HB. Sí, a ver. Sí, recuerdo que me lo dieron. Parece que cuando di una prueba en algún ensayo, algo así, de conocimiento. Y ahí estaba este lápiz y lo conocí y dije, wow, es que es demasiado, demasiado genial. Mire, ahora estamos sombreando lo que son las esquinas también con el Portamina 0,5 HB justamente. Y después las vamos a difuminar para darle alguna especie de viñeta y que quede más dramática. Y como les contaba, este lápiz no tiene ningún secreto, o sea, no es un lápiz caro ni nada. Muchos me dicen, ¿cuál es el lápiz azul que usas? El lápiz mágico. Pero si no es mágico, señores, no es mágico. Es un típico lápiz común. De hecho, este lápiz debe costar, a ver, menos de $1. Menos de $1. Es muy barato. Si no es profesional ni nada. Así que todo pasa por la técnica, como les digo, que utilicemos. Por eso les digo que el lápiz no es indispensable, porque quizás algunos se acostumbraron a utilizar un 2HB y hagan dibujos igualmente bien, así que no es algo tan fundamental. Yo les hablo siempre de mi experiencia, o sea, yo les recomiendo eso, pero no quiero decir que sin eso no van a poder hacer nada, no, simplemente una recomendación, tómenlo como eso. Y bueno, continuamos de esta forma. Aquí sombreando un poco más en los bordes, añadiendo algo más de detalle en la estructura ósea. Los dientes quedaron prácticamente bien desde el principio. Siempre me gusta comenzar por algo así. Encuentro que es un dibujo muy potente, que inmediatamente igual nos trae al recuerdo de Jurassic Park, porque todos hemos visto esa película. Entonces es como que trae recuerdos de la niñez. Estoy seguro que a muchos les pasa eso. Pero bueno, esa era, no sé si la intención en realidad, pero igual lo hizo inconscientemente casi. El dibujo casi habla por sí solo, el dibujo, si ustedes se ponen a mirar. En el fondo es un animal que está muerto, lógicamente, pero es tanta la potencia que tiene las mandíbulas, los dientes, que pareciera que estuviera vivo. Estoy seguro que es así, o sea, yo lo veo y digo, eso está vivo. De hecho, les pregunto a ustedes, pueden comentarlo ahí, obviamente, en la cajita de comentarios. Y uno lo ve y dice, wow, y ya casi lo ve moverse, o sea, es como muy, muy genial esa sensación. Y eso es porque de alguna forma logramos darle vida a un animal que no está vivo. Así que eso es mérito del artista. Si ustedes quieren, no quiero decir que eso sea mérito como mío y tirarme flores a mí mismo, porque siento eso solamente en este momento. Siento que está vivo, pero si ustedes, por ejemplo, logran eso y que les quede bien, sin duda va a ser mérito de ustedes solamente. Porque si haces un cráneo que no tiene potencia, que no tiene profundidad, dramatismo, personalidad, virtud, de alguna forma te va a quedar como un dibujo más. Pero lograr de ahí que sea algo un poco distinto a lo visto normalmente, va a ser algo que es un mérito tuyo. Así que ojalá que ustedes también lo puedan hacer. Obviamente pueden demorarse lo que requiera el dibujo, lógicamente, y como pueden ver, así nos queda finalmente. Aquí también les voy a poner la fotografía de los dibujos de los dos cráneos, de la cabeza y del cráneo. Quedó muy interesante. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.